derecho de la mujer a pensar, a cuestionar, a educarse, a crear. Entonces, Sor Juana entreteje este enramado de voces femeninas, y yo lo hice de la siguiente manera. Ya las escritoras han explicado en gran medida cómo lo hice. A mí se me ocurrió preguntarles a estas autoras quién era Sor Juana para ellas, cómo había impactado Sor Juana su vida y su imaginario. Y en el caso de las ya fallecidas, lo que hice fue buscar referencias a Sor Juana en la obra de estas autoras. De tal manera que al inicio de cada semblanza de cada escritora aparecen estas palabras o estos segmentos sobre Sor Juana como una especie de epígrafe. Y de las únicas dos autoras, quiero comentar, de las que no encontré ninguna referencia a Sor Juana, fueron en el caso de Nelly Campobello y de Naui Olin. Pero desde mi punto de vista, como ambas son escritoras contestatarias, escritoras subversivas, lo que hice fue armar un epígrafe en donde hice una conexión entre ellas y el Fénix de México, nuestro Fénix de México. Además, también a lo largo de estos dos volúmenes, ustedes van a ir encontrando otras referencias a Sor Juana. Por ejemplo, Beatriz mencionaba ya el caso de la obra de Estela Leñero, el Codex Romanov, en donde Sor Juana aparece al lado de Leonardo da Vinci. Sabina Berman, por ejemplo, antes de que ustedes lean el duelo entre la comedia y la tragedia que lleva a cabo Sabina Berman en su célebre obra de teatro Molière, Sabina nos cuenta cómo Sor Juana le cambió la vida y escribió su tesina sobre la 10ª musa en la Universidad Iberoamericana. Lupita Dueñas le dedicó una extraordinaria semblanza en su libro Imaginaciones. Javier Villaurrutia dictó una memorable conferencia sobre Sor Juana, y todo este material ustedes lo van a ir leyendo a través de este viaje gratificante. En segundo lugar, me gustaría comentarles por qué utilicé el término revolucionarias en el título de esta antología. La palabra revolucionaria la utilizo en el más amplio sentido del término. Silvia Molina, cuando estábamos en la presentación de Minería el pasado mes de marzo, ella comentaba que cuando escuchamos el término revolucionarias nos imaginamos a las mujeres con el fusil. Y sí, claro, estas 21 escritoras compiladas aquí tienen un fusil en sus manos, pero para ellas el fusil es la pluma, la palabra creadora. Porque creación, sin duda alguna, es sinónimo de revolución, de cambio drástico. Además, estas 21 escritoras mexicanas son revolucionarias porque no solo han roto con los preceptos patriarcales y con los cánones de la literatura al crear nuevas formas en el lenguaje, como lo ha hecho la China Mendoza, por citar un ejemplo, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que la China ha inventado un lenguaje único como gran innovadora que es el estilo mendocino. Además, todas ellas han y están recreando las formas, las estructuras, la manera de plasmar la condición humana de una manera original y transgresora. Antes lo hicieron Elena Garro, Rosario Castellanos, Guadalupe Amor, Amparo Dávila, Inés Arredondo, Luisa Josefina Hernández, Elena Poniatowska, como ahora lo hacen Cristina Rivera Garza, Ana Clavel, Liliana Blum, y todas las que forman parte de esta legión de voces subversivas. Y son revolucionarias porque no estuvieron ni están sentadas enfrente de su escritorio haciendo su obra a la manera de las hermanas Brontë o de Emily Dickinson, recluidas en sus habitaciones escribiendo casi a escondidas. Todo lo contrario. Estas 21 escritoras son revolucionarias porque forman parte de la esfera pública, participan del quehacer político, económico y social, cuestionando y criticando su entorno a través del espacio cibernético o a través de columnas periodísticas o de programas de televisión, o dando conferencias dentro y fuera del país, como lo hacen Beatriz Espejo, Silvia Molina, la misma China Mendoza, que acaba de regresar a Tampico, donde impartió una conferencia,
son verdaderas embajadoras de nuestras letras. Carmina Narro también puntualizaba en la presentación de Minería la impunidad que seguimos padeciendo sobre el tema de los feminicidios. Entonces pareciera que no hay una conexión entre las escritoras como Carmina Narro, que puntualizaba esta impunidad, con una escritora que es un antecedente indiscutible para todas nosotras, que es Antonieta Rivas Mercado, quien se lanzó a la campaña vasconcelista en 1929, no solo en búsqueda de un México libre y democrático, sino del voto para la mujer. Y por último, brevemente, el formato del libro, ya lo hemos explicado a grandes rasgos, pero primero ustedes descubren una semblanza sobre cada una de las escritoras. Yo traté de que fuera lo más comprensiva posible para que ustedes sepan quién es cada una de ellas, cuáles son sus intereses, cómo han vivido, cómo han sobrevivido, cómo han abordado la literatura, el quehacer escritural. Después hay una selección de su obra, porque típicamente las antologías únicamente incluyen una breve descripción de la vida de la autora y luego una selección de su obra. Yo traté de no hacer un catálogo, porque a mí no me interesa hacer un catálogo de escritoras, para eso están los diccionarios. A mí lo que me interesaba es que si yo seleccionaba 21 escritoras, que cuando ustedes terminaran de leer cada capítulo dedicado a ellas, tuvieran una comprensión, un entendimiento, un conocimiento bastante profundo sobre ellas. Entonces, la selección de la obra, por ejemplo, en el caso de las escritoras de la vanguardia, como Antonieta Rivas Mercado, hay una selección de ensayos, cuentos, y en el caso de Nelly Campobello hay una selección de su poesía, que es muy poco conocida, además de una selección de su narrativa, ¿no? Y así, casi todas. Trato de que ustedes las vean en los diferentes géneros que han trabajado. Y luego hay un segmento que titulo En torno a, que sería en torno a cada una de ellas, en donde aquí, como explicaba Silvia Molina, se trata de ver a las escritoras desde la mirada de otros autores contemporáneos, sobre todo a ellas, de ver cómo las vieron, cómo las estudiaron, cómo las celebraron. Entonces, en este segmento ustedes van a tener hay material, por ejemplo, hay poemas de José Emilio Pacheco, hay textos de Vicente Leñero, de Juan García Ponce, de Huberto Batis, de Elena Urrutia, de Cristina Pacheco, de Yoconda Belli, de Julio Cortázar, que le escribió unas cartas bellísimas a Amparo Dávila, etc. Y luego ya al final, ya mencionaban la bibliografía, que es fundamental, una bibliografía de la obra de las escritoras y otra sobre su obra. Y bueno, yo sé que todavía hay mucho más que decir, pero yo espero que ya ustedes estén muy motivados para que esta noche no salgan de aquí sin comprar estos 2 volúmenes y que se los lleven firmados por las escritoras que nos acompañan. Esta noche es una oportunidad única, no se repite, no crean que es fácil reunirlas aquí. Yo les agradezco mucho su solidaridad, así es que compren los libros y yo les garantizo que estas escritoras enriquecerán las horas de su vida y que no los van a defraudar. Muchas gracias y hasta la próxima.